¿Qué tal? Esta tarde estamos con Luis Pázara, uno de los expertos más importantes en materia de justicia. Es para nosotros muy importante tenerte nuevamente aquí y tenerte además en el marco de una última contribución que has hecho en La Mula el día 15 de julio. Se ha publicado Las Rondas en Danza, un comentario tuyo que parte de esta coyuntura extraña que se ha formado en nuestro medio con la acumulación de dos discusiones que diferencias en el texto, la de los periodistas de Canal 4 en el caso de hechicería en la Sierra de Trujillo. Pero preséntanos tu impresión. ¿Cómo decodificar esta escena extraña que se ha vuelto a presentar entre nosotros alrededor de la discusión, creo que también confusa, entre derechos de las rondas, justicia comunal y justicia estatal u ordinaria? Yo quisiera situar un poco esa discusión, ¿no? Me parece que esa discusión, no sé si me equivoco, pero yo la veo situada, o yo la sitúo, eh, en relación con dos proyectos de país. Hay un proyecto de país que se ha renovado muchas veces y ha fracasado muchas veces, que es el de un país cohesionado, en cohesión, yo no diría en unidad, porque es una palabra que se presta a malas interpretaciones, pero sí un país en el cual se pueda compartir una serie de valores, de creencias y de reglas. Creo que en términos actualizados, para no hablar de intentos a través de la historia, en términos actualizados, ese proyecto pasa por tener en común el Estado de Derecho. Me parece que es una base esencial al efecto, ¿no? El otro proyecto, la otra propuesta que se presenta menos claramente, diría yo, se presenta con diferentes rostros, pero se presenta más claramente, es una vía en la cual el país de algún modo ya está inserto. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el mundo rural. En Lima, los barrios de clase media y clase alta se han enrejado hace años y a nadie le ha llamado la atención esto. Si tú enrejas la urbanización o el barrio, contratas tus propios guardias, tus propios guardias de seguridad, porque la Guardia Civil no crees en ella, la Policía Nacional no crees en ella, y entonces te defiendes en esos ámbitos, no dejas entrar a nadie, controlas, pese a que son calles públicas, controlas el ingreso, usted, jovencito, ¿a dónde va? DNI, ¿no es cierto? Y a nadie le llamó la atención esto. Entonces creo que en todo el país se ha estado viviendo un proceso de disgregación, de disociación, algunos dirían, extremando los términos, de disolución, no creo que sea tanto, pero estamos yendo en esa dirección, de atomización, proceso en el cual cada quien traza un territorio y se defiende en él como puede. Yo creo que las rondas pertenecen a eso, las rondas campesinas en su origen, hay que recordarlo, como Alonso Zarzar ha recordado muy bien en una entrevista también reciente en la República Televisión, tiene su origen en la necesidad de, ante la ausencia o la ineficacia o la corrupción del Estado, organizarse primero para combatir el abigeato y luego esto se fue ampliando para, tomando, digamos, diferentes atribuciones, que de algún modo la Constitución del 93 recogió como elemento de apoyo a las comunidades campesinas. Dijo elemento de apoyo. A partir de ahí la base legal se ha ido ensanchando de manera más o menos complaciente y sobre todo la jurisprudencia se ha ido ampliando para reconocer, especialmente hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema que a mí me parece que distorsiona la base legal y otorga a las rondas, ya no a las comunidades, otorga a las rondas una serie de plenos poderes. El Tribunal Constitucional ha ido más tímidamente, pero ha ido en la misma dirección.
Entonces, ¿esta dirección en qué consiste? Consiste en que las rondas, ya no las comunidades solamente, las rondas controlan un territorio para atravesar el cual tú tienes que pedir permiso, como en los barrios enrejados de Lima, exactamente igual. Tienes que, una vez que ingresas a ese territorio, estás bajo jurisdicción de las rondas, y las rondas pueden detenerte o retenerte, depende del término que se use, y no dar cuenta al Poder Judicial o a la policía, no. Ejercen lo que crecientemente se ha llamado autonomía, que hemos visto en estos días, que es un término que se usa con frecuencia, ¿no? Entonces, yo diría que estamos ante este proceso. Lo puedes llamar de muchas maneras, lo puedes llamar pluralismo jurídico, lo puedes llamar diversidad cultural, lo puedes llamar de muchas formas, pero bajo los usos y costumbres, y esto sí hay que puntualizarlo, bajo la defensa de usos y costumbres, bajo la defensa del derecho consuetudinario, se ha marcado y se ejerce un poder reaccionario que está, por supuesto, que margina a las mujeres, que maltrata a los homosexuales, maltrata a los niños, ¿no es cierto? En nombre de toda esta construcción de los usos y costumbres del derecho consuetudinario que tienen que ser respetados. Cosa que la Constitución no aprueba, porque evidentemente la Constitución sujeta el ejercicio, no de las rondas, sino de las comunidades campesinas, lo sujeta al respeto a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, yo diría que este es el marco en el cual hay que situar la discusión. Y poco importa si el reglamento de la ley dijo o no dijo, me parece un asunto absolutamente secundario y el menos importante. El más importante es ¿qué proyecto de país queremos? Quiero regresar en este comentario tuyo sobre el final de tu texto y permíteme leer un fragmento que creo que empalma con esto que has dicho. Dices tú en la contribución de la mula, en los hechos las rondas son una respuesta al fracaso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales y al asumir una suplencia, dices, contribuyen a resolver infinidad de conflictos que requieren solución y no la encuentran en instituciones encargadas de la tarea, pero al mismo tiempo, hechos como los conocidos en estos días las muestran como portadoras de un potencial divisivo y fraccionador, que en tanto son grupos sociales que se atribuyen funciones del Estado sin consideración por el resto del país, nos alejan de la conformación de una comunidad nacional. ¿Dirías entonces, Luis, que en el medio de esta tensión hay un eje en el que estamos poniendo en juego la construcción de una ciudadanía inclusiva o de una visión compartida de la ciudadanía? Sí, yo creo sin duda que eso es lo que está en juego. Yo creo que está en juego en muchos terrenos. Creo que la manera por la cual el Congreso legisla, por ejemplo, va en esa misma dirección. Va a favorecer grupos de interés. El interés nacional ya creo que ni siquiera en los discursos se invoca. O sea, nadie está pensando en el interés común. Cada uno está pensando, cada sector organizado está pensando en su interés. Y como está pensando en su interés, trata de colocar en el Congreso a su representante que logra aprobar como leyes los intereses de su mandante, que no es el pueblo peruano, sino ese sector que contribuyó en la campaña a financiarla para hacer posible tener ese representante. Pero el país está en ese proceso. Y las rondas son una expresión que nos llama la atención, que al poblador urbano le escandaliza, pero no advierte lo que pasa en su barrio, ¿no es cierto? Pero que en realidad es una manifestación más de un proceso que está viviendo el país y que es efectivamente disolvente. Disolvente, si te sigo bien, en tanto expresa una suerte de adelgazamiento extremo de los espacios públicos, ¿acierto? Es decir, Acierto. entonces, mientras se disuelven los espacios públicos, los espacios que se convierten en solamente colectivos y por ende de alguna manera privados o corporativos,
¿Se convierte en qué? ¿En espacios de disputa? Sí, no son casos grupales, hay que precisarlo, creo, en esos términos, en los cuales, pues, habría que ver con más detalle la dinámica de estos espacios para ver cómo funcionan, ¿no? En el caso de las rondas habría que ver, no, no diría yo cuán democráticas son, porque estoy seguro que no lo son, pero habría que ver mediante qué dinámica se elige a los dirigentes de las rondas y cómo determinado sector de la población rural controla la ronda. Esto en algunos casos conflictivos ha aparecido. O, como creo entender que es el caso de Patás, no estoy muy seguro, pero creo entender que es el caso, como la ronda de una población rural interviene en otra población rural para castigar a unas mujeres a las que señalan como responsables de hacer daño a la gente de la primera población. Entonces, esto ya nos introduce en terrenos más complicados, efectivamente de disputas entre sectores de población rural. No lo hemos visto hasta ahora desarrollarse, pero es el paso siguiente. Es evidente que ese es el paso siguiente. Se disputará por una acequia, se disputará por un terreno, se disputará por cualquier otra cosa, pero esas disputas van a ir apareciendo. Entonces, Autonomías que entran en conflicto, por así decirlo. En ausencia de un espacio intermedio público que medie entre la articulación de las propias organizaciones de ronderos, entonces podríamos terminar desquiciando el sistema hacia guerras locales entre rondas. Ahora, Luis, una cosa que me impresiona mientras te escucho, estamos teniendo esta conversación en julio del 2020, pero esta conversación habría sido probablemente semejante si 2022. hubiéramos tenido... Perdón, de 2022, perdóname. Pero esta conversación habría sido quizás semejante si lo hubiéramos tenido en el 2000 o en el 93. ¿Cómo explicar que pasados todos estos años, desde las discusiones originarias de la Revolución del 93, pero transitamos también por las intermedias de la transición del 2000, el debate esté casi exactamente en el mismo punto? Yo no creo que el debate sea exactamente. Creo que los términos, ¿cómo decir? Los términos más abstractos o más generales del debate son los mismos, efectivamente, porque el problema de la falta de cohesión del país es un problema muy antiguo, es un problema que no tiene 200 años, tiene tantos como sabemos que existe, porque en realidad es un problema que preexiste a la colonia, es un problema del imperio incaico que no logró cohesionar las poblaciones que dominaba de una manera u otra, no logró cohesionarlas, para lo cual se valió de enfrentamientos también entre pueblos, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la cohesión en el territorio peruano es un problema muy antiguo y que se ha ido renovando sin resolverse, ¿no? Esta es la figura. Y efectivamente, si tú sitúas un punto en el 93, el debate conceptual sería más o menos el mismo. Lo que sí ha cambiado, creo yo, es que el fracaso del Estado es cada vez más ostensible. El Estado ha fracasado por una serie de debilidades, pero básicamente en los últimos 30 años, que es la fecha que tú estás poniendo, o el periodo que tú estás poniendo como referencia, es la corrupción lo que más lo ha corroído. Y esa corrupción ha ido al compás de una serie de fenómenos que llamamos, bueno, que algunos quieren llamar informales, pero que en realidad son frecuentemente ilegales, como la minería, como la trata de personas, por supuesto el narcotráfico, que para operar han ido corrompiendo y corroyendo el funcionamiento del Estado. Eso sí ha cambiado en estos 30 años. Entonces, durante estos 30 años, ese proceso de descomposición económico-social, por así decirlo, ha avanzado. De tal manera que el debate sobre la cohesión social del país hoy no se puede presentar en los mismos términos.
hemos fracasado en estos últimos 30 años para enfrentar el problema. Y en consecuencia, ahora es mucho más grave. Entonces podemos estar utilizando las mismas categorías, pero el impacto de la discusión es distinto si el Exacto. entorno público en que se incardina se adelgaza tanto, ¿verdad? Así Y, es. y- y entonces regresamos al mismo problema general que estamos enfrentando desde que nos ha quedado claro que el ciclo iniciado en la transición para ponernos en una meta cercana ha cerrado y que esos acuerdos, los del Acuerdo Nacional y todas las mesas de la transición han colapsado y ya no nos protegen institucionalmente. El Porque, enorme riesgo de empezar, ¿no? Sí. ¿sabes por qué, César? Porque son acuerdos y son estructuras que se construyen en el aire, ¿no? Mm. Es decir, el acuerdo nacional al cual yo vi con mucho interés y creo que amigos míos a los que respeto mucho han puesto un esfuerzo enorme en eso, creo que ha sido una entelequia. Son unos Mm. señores que se sientan en una mesa y firman unos papeles, pero el país no tiene nada que ver con eso, ¿no? El país sigue su proceso, que para algunos será el proceso de los emprendedores, para otros será el proceso de los delincuentes, para otros será el proceso pues, de la progresiva atomización social, eh, más allá de los acuerdos que se firmen. Sí, te debo confesar que en mi memoria la imagen más clara de la levedad de la transición se presenta cuando de un lado en la narrativa pública la transición se plantea como desafío de desarmar las bandas de Montesinos, mientras el señor Toledo pactaba un soborno de 30 o 20 millones con Odebrecht para entregarle la CIRSA, ¿verdad? Entonces parece que esa parte es ineludible. Hemos fallado en estos últimos 22 años, por lo menos también, de nuevo, en construir un Estado que pueda articular las cosas. Pero ahora, estando aquí, Luis, y notando que de nuevo, por ejemplo, este problema, el de la articulación entre el Estado y las rondas, al otro lado, las comunidades campesinas, vuelve a estallar. ¿Cómo encontrar puntos de conexión? Déjame repasar contigo una anécdota, no es una anécdota, un capítulo de esta historia. Tú comentas en el artículo la primera respuesta que algunos de los dirigentes de las rondas dieron en televisión sobre el asunto de la hechicería en la Sierra de Patás, y como tú lo resumes, la respuesta se limitó a decir, nosotros negamos, pero no negamos lo que ha ocurrido. Estamos en contra de todo lo que puede haber pasado, pero defendemos los derechos de las rondas y punto. Hubo una segunda declaración que salió hacia el 16 de julio, ya con tu artículo publicado, en el que otro dirigente rondero decía, acá la historia está mal contada, aquí lo que ha pasado es que la población se había levantado, tenían a estas señoras arrinconadas en un local comunal, dijo literalmente, había más de 2.000 pobladores en ese local y las querían quemar. Nosotros hemos entrado para convencerlos que era más sensato ponerlas en cadena ronderil y expulsarlas del pueblo. Cuento esta segunda manera de contar las cosas porque en el marco de esta desconexión y fragmentación que tú describes, se nos aparece otro problema, creo, querría saber tu opinión, el problema de poder verificar cuáles son las historias que ocurren en el país y tomar decisiones institucionales a partir de procedimientos equilibrados de reconstrucción de las cosas. ¿Qué comentario te produce esta posibilidad o este riesgo? Bueno, es una posibilidad, no sé si es una posibilidad realista. O sea, fíjate, César, que todos los elementos, salvo las normas legales que puedan citarse, todos los elementos de hecho que aparecen en esta historia son elementos fundamentalmente recogidos por el periodismo. O sea, no tenemos un relato, como se diría hoy en términos que no me gusta, pero en fin, un relato Sí. oficial de lo ocurrido, en ninguno de los dos casos. Todo está bajo investigación. Ojalá esas investigaciones lleguen a unas conclusiones y las colocamos. Pero ahí es donde entramos a este elemento tan importante y al mismo tiempo tan poco prometedor, que es la debilidad del Estado, ¿no? Para empezar, el Estado no está presente. O sea, según esta segunda versión que tú cuentas o que tú recoges, 2.000 personas retienen a unas mujeres, están dispuestos a lincharlas
y a nadie se le ocurre llamar a la policía porque sabe que la policía no llegará nunca. Entonces, recurren, según esta versión, recurren a otro grupo rondero para que la rescate con la decisión benévola de expulsarla, ¿no es cierto? Expulsarla, decisión benévola, claro, frente al linchamiento, era una decisión benévola, si es que toda esta historia es cierta. Entonces, ¿cómo construir ese espacio que tú reclamas y que yo quisiera, por supuesto, que exista en esta dramática situación del Estado peruano? Esto es lo que me parece menos alentador del cuadro, ¿no? Lo que me parece más amenazante, si tú quieres, del cuadro. Es que hemos ido disolviendo el Estado de diferentes maneras. Yo cité la corrupción, pero hay que colocar una responsabilidad muy grande entre quienes se pasearon por el país en varias campañas electorales diciendo que cuanto menos Estado, mejor, que había que abrir paso a los emprendedores para lo cual era necesario liberar de trabas, reglamentos, disposiciones y controles toda iniciativa. Bueno, esto fue el marco ideológico de derrumbe, de desplome del Estado, que es lo que estamos presenciando. Acabo de enterarme, y esto es una digresión abierta y confesa, acabo de enterarme que las camas UCI en el Perú no han aumentado desde que se produjo la pandemia hasta ahora. ¿Cómo es posible? O sea, ¿para qué existe el Estado? Si problemas problemas tan elementales no pueden ser encarados, es que tenemos un Estado de papel, ¿no? Creo que hacen la llave. El problema vuelve a ser el Estado en su constitución. Y claro, de un lado está la desintegración que expresa esto, del otro lado está, te decía, la imposibilidad de construir verdades aproximativas institucionales, ¿no? Al final del día, las historias siempre van a tener más de una verdad contada, pero va a tener que ser una la que se fije en términos prácticos como verdad institucional. Y si no tenemos un vehículo para establecerla, pues entonces seguimos dependiendo de las historias de las radios. Y eso lleva a otra conexión. Tú planteabas la de corrupción. Te escucho y la construcción que pasa por mi mente es la de seguridad ciudadana. Hablabas de las rejas, estamos hablando de rondas, hablamos de ausencia de espacios públicos y me estoy imaginando ahora a esas comisarías que en tu reacción todos en el pueblo saben, sea cual sea su verdad, que no van a llegar. ¿Cómo construimos, Luis, un mínimo de Estado que nos sostenga en un entorno en que hemos tenido dos ministros del Interior, o perdón, un ministro del Interior cada 2 meses en el último año? ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo cruzas esta ausencia de un Estado que se achica con una cuestión sobre seguridad ciudadana que ya ni se registra, creo, que tiene estadísticas tan precarias para registrarse, ¿no? No quiero reducir todo el problema del país al problema de los políticos, porque es una simplificación. Al fin y al cabo, los políticos que tenemos salen de este país y los elegimos nosotros, no nos lo impone nadie. Entonces, claro, ahora vemos el enorme porcentaje de desaprobación que tienen tanto la presidenta del Congreso y el Congreso mismo, como Castillo y el Poder Ejecutivo. Pero en realidad es de los políticos, de los únicos que se puede esperar los lineamientos, las orientaciones, las políticas necesarias para, no sé, si es construir, levantar o apuntalar este estado deplorable. Entonces, estos políticos que tenemos no son eso, evidentemente. Creo que los casi 12 meses que han transcurrido, que vencen este fin de mes, muestran de manera clarísima eso, y las encuestas que desaprueban a ambos poderes también lo demuestran. Entonces, ¿qué hacemos? Yo te lanzo la pregunta a ti, César, ¿qué hacemos? ¿Por dónde comenzar ¿Por dónde comenzar? A fijar mínimos, ¿no? Mira, de varias maneras, ¿recuerdas, Luis? La pregunta de la transición era ¿qué hacemos? Tal vez la diferencia es que en la transición
creímos que teníamos un bagaje acumulado por el tiempo de reflexión, digamos, marginal en unos 90, conformado sobre un Estado de perfil autoritario. Ahora tenemos un qué hacemos después de no haber terminado de reconocer que hemos fallado. Tal vez, Luis, el primer punto de la agenda sea reconocer en público y en colectivo que el proyecto de conformación institucional de la transición colapsó y que ahora tenemos que comenzar a organizar un tejido distinto. ¿Por dónde comenzar a organizar ese tejido distinto? Te confieso que en el último tiempo pensé que la salud era un primer ítem, ¿no? Que si lográbamos estar todos de acuerdo en que teníamos que defendernos colectivamente de la pandemia, entonces por ahí debíamos comenzar. Tal vez ahora que estamos en plena cuarta ola comenzando, tengamos que retomar un acuerdo básico en punto a la salud. Citaste las camas UCI, hay que pensar en los medicamentos, hay que pensar en las poblaciones expuestas a otros males que han sido desatendidos por la prioridad de la pandemia. Tal vez, Luis, empezar por la salud nuevamente, por nuestras vidas, ¿no? Sí, yo diría que la salud es un punto básico, la educación es otro. No recuerdo ahora el porcentaje exacto, pero es un porcentaje impresionante de los colegios que en Perú no tienen agua y desagüe, ¿no? No digamos qué profesores tienen, no hay agua en el colegio. Entonces, si pudiera empezarse por allí, se avanzaría algo, ¿no? Ojalá sea posible, César. Es que es un reto construir, porque a mí me encantaría decirte que además es un tema que compartimos con la diferencia de yo leerte a ti. Me encantaría decir que tendríamos que comenzar por la justicia y por pensar en un sistema de justicia que nos proteja, que repare los daños que se cometen y que sancione en tiempo oportuno a los responsables por delitos. Pero tengo la impresión que si en algo estamos fallando, Luis, es en concentrarnos en las categorías que tienen dimensión teórica, abstracta, general, en los grandes problemas históricos y no en los y las ciudadanas de a pie, que son los que se han muerto en la pandemia, como se han muerto, o los que están expuestos a esta disolución del tejido social que describes en, ¿cómo decirlo?, en esta balcanización que provoca la desaparición de espacios públicos, ¿no? De alguna manera tenemos que reconstruir lo público, ¿no? Y tal vez esa sea la otra cuestión, Luis, encontrar espacios en los que, voy a redundar, nos podamos encontrar de nuevo, desde los cafés, los teatros, los conciertos, también los eventos políticos planteados en términos claros, pero retejer lo público, que creo que se nos está, creo que lo que compartimos ese día se nos está disolviendo en las manos, ¿no? Sí, tienes toda la razón. En ese encuentro nos veamos como iguales, que es el gran desafío que todavía el Perú tiene. Aproximándonos al 28 de julio, Luis, muchas gracias por venir con nosotros a pensar a partir de las rondas, pero a pensar en tantas otras cosas, ¿no? Estamos pensando en el país. Encantado de estar contigo, César.